tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja del martes. Ni te cases ni te embarques. Los que se están embarcando, sin duda alguna, son miles y miles y miles y miles, y continúen ustedes los miles que quieran, de inmigrantes a la frontera europea. No es inmigración, es una invasión, lo decimos con todas las letras, porque aquí tendemos a llamar a las cosas por su nombre. Y tenemos claro que las imágenes que estamos viendo en Lampedusa, que es sinónimo de la frontera sur europea, están siendo de escándalo. Vamos a ver, señores progres que abrazan la inmigración como si abrazasen a Papá Noel. Comprendo que ustedes acepten, como decía Ana Pastor en su día, en aquella entrevista a Marine Le Pen, acepten a un inmigrante en su casa, le den de comer, le atiendan, como si del buen samaritano se tratase a aquel pobre señor que acabó prendido por unos ladrones en el camino. Yo lo entiendo, que con uno lo pueden hacer ustedes. No sé si lo hacen. Tienden ustedes a no hacer nada y a denominar o a dar lecciones desde su atalaya moral. Pero bueno, entiendo que a uno le puedan dar ese favor, le puedan dar esa ayuda. Lo entiendo. Ahora, si en la puerta de su pedazo de chalet, señora Ana Pastor, señor García Ferreras, señor Pablo Iglesias, llegasen miles y miles de inmigrantes a su puerta pidiéndoles la posibilidad de entrar a su casa, ¿qué dirían? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se comportarían? Bueno, pues esto es lo que está pasando en la puerta de Europa. Así que dejémonos de buenismos, dejémonos de discursos que, por cierto, está comprando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que está introduciendo en los libros de texto, lo denunciaremos hoy, y empecemos a atajar con contundencia esta problemática. Porque si el problema separatista es un problema que se cierne contra España, si el problema del relativismo moral también nos está afectando, si el problema de la vivienda es un problema inasumible para muchas familias, si el problema de los suministros y de la capacidad energética se está convirtiendo en toda una problemática para los españoles, no les quiero ni contar lo que puede suponer que España se convierta en alguno de nuestros países vecinos, que ya no son Italia, que ya no son Francia, que ya no son Inglaterra, que ya no son Bélgica, sino que se han convertido en estercoleros multiculturales donde no hay sociedad, donde no impera no solo el Estado de Derecho, sino ninguna ley que pueda denominarse como sana para un desarrollo vital, consciente y duradero, sino que lo que se está articulando son redes y guetos que están convirtiendo y degradando a nuestros barrios de tal manera que ya no son lugares seguros, que ya no se puede salir a la calle, que ya no se puede transitar por ciertas horas, donde la policía ha dado por perdida esa zona y por lo tanto lo que impera es la sharia o otro tipo de leyes. ¿Esto es lo que queremos? Pues se acabó eso de aceptar que hay que regularizar la inmigración, como dijo la señora von der Leyen. No, señora von der Leyen, eso no es la solución. La solución es la firmeza. La solución es la frontera. La solución es realmente la defensa nacional, la defensa de la soberanía, frente a las mafias de tráfico de personas, frente a los que provocan que alguien se muera en el Mediterráneo, porque todos los gobiernos que llevan a cabo políticas de efecto llamada son cómplices de la muerte de miles de seres humanos en el Mediterráneo, el mayor cementerio de Europa. Porque está claro que existe el derecho legítimo a que una persona que vive mal en un país, por cierto, un país que no sale a pesar de las ayudas que pueda recibir o a pesar del apoyo occidental, no sale de la podredumbre en la que está sumida, también por la extorsión muchas veces y también por la llegada hasta la extenuación de muchos de los países que ahora se dan golpes de pecho y que hacen llamadas a la inmigración. Bueno, pues hay que parar en origen, pero hay que parar también en las puertas de Europa, porque si no tenemos un problema gravísimo. Para comentar lo que está sucediendo en Lampedusa, no solo eso, sino toda la actualidad, hoy tengo con nosotros a mi izquierda
Don Andrés Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo, por volver a la burbuja. Y a mi derecha, pues Ignacio Fanconi, economista de cabecera y persona que ya pues es un habitual entre nosotros. Muchas gracias, Josué. Pues muchas gracias por volver a estar aquí otra vez. Ignacio, ¿es tan grave lo que está sucediendo en la frontera europea? Yo creo que lleva siendo grave mucho tiempo. El hecho de que esta situación que vimos ayer entre esta comparecencia conjunta de Ursula von der Leyen y Meloni haya tenido esta difusión es precisamente porque Meloni ha puesto pie en pared y ha dicho que a esto hay que darle una solución y hay que darle una solución europea, puesto que la responsabilidad sobre las fronteras está transferida a la Unión Europea. Entonces hay un problema grave desde hace mucho tiempo y ahora solamente lo que ha hecho es saltar a la actualidad gracias a que hay alguien en la Unión Europea, en este caso la presidenta de Italia, que ha querido llamar la atención sobre el asunto. Yo he estado viendo y he analizado un poco esa comparecencia y la verdad es que es ridícula porque Meloni venía con la propuesta de establecer un bloqueo naval, que es la garantía. ¿Qué te parece esa propuesta? Bueno, pues es la garantía definitiva contra las mafias del tráfico humano, porque todo lo que estamos hablando para combatir es el tráfico de seres humanos, ¿no? En unas situaciones de seguridad que es de inseguridad, o sea que no hay ninguna seguridad. De hecho, muchos nunca llegan a sus destinos, muchos se ahogan en el Mediterráneo y luego los pocos que consiguen llegar a los países de la Unión Europea, ya sea a Italia o a Canarias o a Tarifa, bueno, pues los pocos que lo consiguen no se ven en los países de origen todo ese paraíso que se les había prometido. Entonces es todo un tráfico de seres humanos por unas mafias que son unos piratas una piratería moderna financiada, eso sí lo sabemos, no es ninguna conspiranoia, por las élites globalistas, que son los que están detrás de esas mafias de tráfico humano y que luego esas personas, pues cuando llegan a los países o en España, los vemos que caen en las redes, las mujeres caen en las redes de la prostitución, los hombres caen en las redes del tráfico de drogas y se convierten en pequeños distribuidores y hay todo un problema. Polémica ha habido con Ignacio Dancausa este fin de semana, líder de Nuevas Generaciones, por un mensaje tan clarividente como no a las drogas. Yo creo que es un mensaje que tenemos que defender casi todos, por lo menos. La situación de las drogas es muy grave. Por terminar con lo que estaba diciendo, que es muy breve, hay esta señora, la Ursula von der Leyen, que Dios guarde, porque nosotros no la guardaríamos para nada. Bueno, pues esta señora... ¿No te gusta Ursula von der Leyen? En absoluto. Entonces, esta señora... como contramedida a ese bloqueo naval que proponía Meloni, pues se le ha ocurrido traer, como es habitual entre los burócratas de la Unión Europea, un programa de acción en 10 puntos completamente difusos, sin nada concreto, sin ninguna medida concreta, sin ningún compromiso. Todos son frases vagas, la libélula vaga, de una vaga ilusión allí sobre cómo van a atajar el problema de la inmigración ilegal. Me ha llamado la atención especialmente el punto 4 de esos 10 puntos, que dice que los inmigrantes llegados de forma irregular a Italia se redistribuirán a través de un principio que le llaman ellos de solidaridad voluntaria. Entonces, yo me pregunto, vamos a ver, si es solidario no es voluntario, y si es voluntario no es solidario. Porque si es voluntario, han llegado 10.000 en las últimas semanas a Lampedusa. Digamos, vale, pues si se van a redistribuir entre los países de la Unión Europea, por ejemplo, pues en proporción a su población, sería lo más razonable, o cualquier otro criterio. Pues, por ejemplo, a Alemania le corresponderían los que fueran de esos 10.000, pues 2.000. A Francia, 1.500. A tal, no sé qué. Pero es voluntario. Imaginémonos que Francia o Alemania dicen que no quieren recibir a ninguno o que quieren recibir a menos de los que les correspondería según el cupo y el criterio que se estableciese. Entonces, no tendrían por qué hacerlo porque lleva el apellido de solidaridad, lleva el apellido voluntario. Entonces, resulta que sería voluntario para todos, menos para Italia. Porque en el caso de que Alemania no quisiera o Francia no quisiera, como porque es voluntario,
Pues para quien no tiene la posibilidad de elegir sería Italia, porque Italia se los quedaría. Claro. Entonces, para Italia no es voluntario, luego no hay solidaridad. Entonces, si es solidario no es voluntario, si es voluntario no es solidario. En fin, ellos construyen todos estos sintagmitas y estas perífrasis verbales para decir un montón de vaguedades sin que nada, al final se concrete en nada. Claro. Y nada más que quería decir. Vamos a ver, Andrés, porque, claro, este discurso queda muy bonito, ¿no? El de aceptación, de cuanto más inmigrantes mejor. Hemos visto imágenes, además, no queremos poner los vídeos, no por nada, porque ya los han visto todos, de un montón de voluntarias de la Cruz Roja bailando con estos chicos que vienen. Claro, pero hay un grave problema. O sea, las imágenes son de miles y miles y miles de inmigrantes a la puerta de Europa. ¿Qué mensaje se debe dar desde Europa? Pues a ver, la verdad es que esto no es un fenómeno nuevo, lo que pasa es que ahora en Lampedusa se han visto como en un lugar donde viven 7.000 habitantes, han venido más de 7.000 inmigrantes. O sea, eso es una barbaridad bajo todo pensamiento y esquema mental. Dicho lo cual, en Europa pues están viendo dos modelos. Bueno, lleva muchísimo tiempo, pero cada vez es más patente. Por un lado está pues el bloque donde se encuentra desde el Partido Popular Europeo hasta los liberales y los socialistas y la extrema izquierda. Y por otro lado hay otro modelo de Europa, que es el que encabeza en España, por ejemplo, está el ECR, donde se encuentra Vox, pero junto al ECR, que son los conservadores y reformistas, está Identidad y Democracia, donde se encuentra Salvini, Le Pen, el Partido de la Libertad de Wilders en Holanda, Alternativa por Alemania, etcétera, que sí que están cada uno con sus diferencias, pero proponen un modelo de Europa donde se defienda la soberanía y donde se impida un problema de la inmigración, porque aquí vemos un buenismo por parte de todos, desde González Pons a von der Leyen o a Borrell, ¿no?, del Partido Socialista, defendiendo un mensaje de fronteras abiertas, donde, por ejemplo, von der Leyen decía la medida más eficaz son las rutas de entradas legales y los corredores humanitarios, ¿no? Frente a eso hemos encontrado pues una respuesta tanto en la propia Lampedusa de diputados polacos del ECR que han ido allí, por otro lado Marion Merenchal, que es para la que la conozca, es la sobrina de Marine Le Pen y que se va a presentar por Zemmour a las elecciones europeas en Francia, donde decía que la única solución posible es una operación militar europea coordinada como la Operación Sofía, ¿no?, que patrulle los mares y proteja los barrios, ¿no? Porque al final en el tema de la inmigración hay mucho bonismo, como he dicho, y no se protege, porque por un lado es una política irresponsable. ¿Cómo puedes meter a 7.000 personas en un lugar donde viven 7.000 habitantes? Eso va a generar inexorablemente conflictos, y por otro lado es que nosotros no tenemos capacidad de absorber esa capacidad de inmigración, lo que les estamos condenando por otro lado les prometemos una cosa que luego no les damos, y eso que genera violencia y que eso lo sufrimos los ciudadanos de a pie, no los políticos, no von der Leyen ni toda esta gente que viven en Bruselas o viven en sus grandes barrios en sus ciudades natales. Ha sacado el nombre de González Pons. Y la verdad que tenemos que hablar de este sujeto, de este político, de esta persona que tiene un cargo de relevancia en el Partido Popular y que, bueno, pues se ha contado, lo ha contado en este caso Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, se ha atrevido a contar que ha tenido una reunión, en este caso con un miembro de Junts per Catalunya, el señor Turull, y, bueno, pues que nos dé más detalles la propia protagonista, quien se ha atrevido a contarlo. Laura Fernández Cañas, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Josué? Bueno, la protagonista no, yo no me atrevería a quitarle protagonismo a Esteban González Pons, que es el verdadero protagonista de la historia. Es verdad que, bueno, no es que me he atrevido a contarlo, es que realmente había que contarlo porque llevábamos unas semanas en las que tanto en Génova como en los pasillos del Congreso el Partido Popular no hacía más que negar que existieran esas negociaciones, esas conversaciones con dirigentes de Junts y bueno, pues nos llega a la redacción esta información. Desde el principio no nos quedó de otra que confiar en nuestras fuentes, porque no nos llegó solo por un lado. Contactamos en su momento, tú sabes cuál es la manera de funcionar de los periodistas, ¿no? Nunca sacamos nada que no esté 100% confirmado y bueno, intentamos confirmarlo también con Génova, nos lo negaron desde el principio siempre, y luego la confirmación que nos llegó no fue directamente a nosotros después de habernoslo negado y a otros periodistas que también intentaron acceder a la información o a la versión de Génova, sino fue por parte de Feijóo en esa entrevista en un programa, no sé si fue, no sé de qué cadena, no me acuerdo ahora mismo,
Y entonces ya es cuando reconoce él que existen esos contactos que Esteban González Pons no dice directamente, o sea, reconoce los contactos, pero no habla de ese viaje que hizo González Pons a Barcelona, donde se reúne con Turull y otros dirigentes de Junts en un domicilio privado. Esto llama muchísimo la atención. Es muy raro que en los partidos políticos, sobre todo cuando están haciendo las cosas y después las van a negar, se reúnan en un domicilio privado. Normalmente, oye, pues bueno, por si acaso te pillan, pues lo haces en un restaurante, en algún sitio más o menos, no sé, que no tenga esa connotación de secretismo tan absoluta, ¿no? Se reúnen en el domicilio de un empresario catalán, en uno de los mejores barrios de Barcelona, y ahí empieza, ese es el inicio de muchas otras conversaciones que ya se dan vía teléfono y WhatsApp entre los dos partidos políticos. ¿Qué denota esta reunión? ¿Qué denota ese secretismo? ¿Es esconderse, no reconocer lo obvio, no reconocer lo que luego han tenido que reconocer gracias a tu información? ¿Qué denota esto? ¿Qué pasa? Que el Partido Popular no se atreve a decir, oiga, que nosotros hemos negociado, que necesitamos 4 diputados y hemos ido a por ellos, ¿no? En este caso de un partido, claro, con el que luego le dicen al PSOE que es muy golpista y que es muy malo. Claro, a ver, está ahí, ¿no? El que nada debe, nada teme, y realmente el Partido Popular podía haber dicho, oye, que yo me quiero sentar a hablar con estos señores, como tú bien dices, porque necesito el apoyo y porque quiero gobernar, pero eso no significa que en la mesa estemos poniendo la amnistía o cosas que se están poniendo a la mesa con el señor Pedro Sánchez, ¿no? Pero creo que también ellos sabían, ¿no? No sabe cuándo. No, yo creo que sabes lo que te va a pedir, sabes lo que no va a aceptar, y sobre todo ellos, si lo entendemos nosotros, que no somos políticos, los independentistas no están dentro de la jugada vamos a construir un gobierno español. Ellos juegan a otra cosa, o sea, ellos juegan a ver por sus intereses, a por su causa, ¿no? Entonces, el pensar que a un independentista le interesa mínimamente quién va a gobernar, es absurdo, o sea, es volver a caer en la misma trampa de creer que están de nuestro lado, ¿no? Y que juegan a lo mismo que nosotros. Entonces, bueno, yo creo que al final el secretismo también era porque sabían lo que iban a pedir y sabían que eventualmente iba a ser la herramienta que iban a tener para atacar al Partido Socialista, ¿no? Esta gente se juega la unión de España negociando con esta gente, ¿ya? Pero tú también te sentaste en esa mesa sabiendo, yo creo, a lo mejor me equivoco, lo que te iban a pedir. Claro, porque ¿se sabe algo del contenido de la reunión? Sabemos que a González Pons le gusta hablar de novela erótica y la escribe y tal, pero no sabemos de qué se habló, ¿o sí? ¿Cuál puede ser el contenido de esa reunión, de la conversación entre Turull y Pons? Yo honestamente, si estuvieran hablando de novela erótica, Turull y González Pons, prefiero ni siquiera imaginármelo. Pero bueno, pues yo creo que era un poco, oye, nosotros queremos gobernar, nosotros necesitamos vuestro apoyo, sobre todo tú cuando te sientas con Junts, tú te sientas a decirles, ¿qué queréis? ¿No? A cambio del apoyo, o sea, no te sientas a preguntarles por sus hijos y qué planes tenéis para las Navidades, ¿no? Te sientas a decirles, oye, a cambio de vuestro apoyo, ¿qué queréis? Otra cosa es que digas que sí, otra cosa es que digas que no al final de la negociación. Pero yo creo que el motivo de esa reunión está claro, ¿no? Sobre todo con un debate de investidura a la vuelta de la esquina. Está claro. Ha habido reacción tanto Alejandro Fernández del Partido Popular en Cataluña, todo el PP Cataluña cierra filas con su presidente o la mayoría, también de Vox o Ignacio Garriga, que él es de Barcelona y también tiene mucho que decir sobre esto. ¿Qué te han parecido las reacciones tanto en el PP como en otros partidos? Bueno, en el PP yo creo que son los más afectados, ¿no? O sea, tenemos que tener clara la idea que a los catalanes, a los miembros del PP catalán, han vivido salvando las distancias, ¿no? Porque no han habido tiros y no han habido secuestros y no han habido asesinatos, pero sí han vivido perseguidos y han tenido que cambiar sus rutinas, han tenido que vivir con escoltas en los últimos años por el acoso del independentismo. Entonces yo creo que ver que tu propio partido se olvida de todo eso que tú has sufrido y padecido y se sientan en una mesa a cenar y a charlar y a ver tú qué quieres a cambio de tu apoyo, yo creo que tiene que ser pues casi ofensivo para ellos, ¿no? Se les ha visto dolidos y con toda la razón del mundo. La reacción de Vox me parece lógica, ¿no? Sobre todo
creo que están en una postura de pedir explicaciones, de pedir en ese momento que se le diera un toque a Esteban González Pons, porque les están regalando sus apoyos. Entonces, oye, me la estoy jugando, me estoy vinculando contigo directamente, apoyando tu investidura, pues ahora no me metas en el mismo saco que Junts, ¿no? No te sientes conmigo como te sientas también con independentistas, porque entonces el proyecto que tenemos en mente no es el mismo. Entonces yo creo que el Partido Popular debería, ya solo por cortesía, también por generosidad y por respeto, porque lo están apoyando en un debate de investidura, con esos 36 votos, con 33 votos, deberían de darles explicaciones. Oye, pues nos hemos sentado, hemos hablado de esto, ha estado bien, ha estado mal, pero no poner ahí, hacerse los sordos y alejarse del conflicto, porque creo que deberían de dar explicaciones. Ya si no es a los españoles, que creo que también, por lo menos a la gente, a los partidos que los están apoyando. Sí, no sabía que había tanto sueco o que se hacía tanto el sueco en el Partido Popular, porque para acabar, Semper no ha dicho nada en rueda de prensa sobre este asunto, ¿o sí? ¿Se ha pronunciado? ¿Han dicho algo? ¿Cuál ha sido la reacción? En rueda de prensa no hemos podido preguntar, pero después, ya sabes, en esos corrillos que se hacen con los políticos hemos tenido la posibilidad de tantear un poco el terreno. Yo he notado cierta crispación, cierto mal rollo. La respuesta ha sido... Yo pensé que ya no existía Vox porque esta semana han estado muy calladitos, o sea que ahí buen rollo no he notado ningún tipo de buen rollo. También es verdad que el portavoz con el que pudimos hablar hoy fue con Borja Semper y sabemos que Borja está en ese grupo dentro del Partido Popular que nunca han querido tener nada que ver con Vox, donde también está Esteban González Pons, muy distinto al grupo, por ejemplo, de los gallegos o de Cuca Gamarra, que es verdad que sí han tenido la idea de decir, oye, pues a lo mejor nos tenemos que acercar a Vox y no tanto a Junts y a otros partidos, porque al final, por lo menos compartimos más cosas, ¿no? O por lo menos deberían de compartir, si realmente es un partido de derecha, de centro derecha. Vamos a ver si se aclaran en el PP. Mientras tanto, muchísimas gracias por tu trabajo y por esa información, Laura, y nosotros pues seguiremos contando en lo que el PP se va aclarando, que yo creo que a España le hace falta, porque el día 26-27 esa investidura está a la vuelta de la esquina. Pues sí, a ver en qué acaban todo eso. Ya te digo, ahora mismo están blindadísimos. Les preguntamos también por esa reunión que también se conoció hoy y no por fuentes del Partido Popular con Ortúzar, y tampoco quisieron dar explicaciones, ¿no? Normalmente cuando un medio ya lo publica, el partido tiene la obligación de desmentir o confirmar. Pues han decidido quedarse ahí en medio otra vez y decir, bueno, si nos pilláis, pues ya nos pilláis, pero no vamos a decir nosotros nada, ¿no? También es verdad que los españoles tenemos derecho a saber, y los periodistas también, a saber con quién está negociando y qué está pasando detrás de esto, porque, oye, la angustia existe y tenemos ese derecho de saber qué va a pasar. Me parece que González Pons no te va a dedicar su próxima novela, me da a mí en la nariz, pero no lo sé. Ay, ya, mira, eso fue lo único que dudé, cuando iba a publicar, digo yo, ya no voy a hacer la próxima, ¿cómo era? El vampiro, ¿no? Novelas estas tan famosas. Hablaba hay una de vampiros, El escaño de Satanás o algo así. Tiene varios libros. No, pero bueno, nada, me quedaré con ganas a ver si me convierto en algún momento en la musa de otro escritor. Buya, por ejemplo, de tu próximo libro de poemas. Tampoco me molesta. Yo ya sabes que escribo poemas y Laura, hombre, siempre. Tengo varias musas, pero sí, hombre, tú una de ellas. Muchísimas gracias, de verdad, por esa información y por estar con nosotros en La Burbuja. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Antes de volver a Lampedusa, una valoración. El PP reuniéndose con Junts, haciéndolo en secreto, les han pillado con el carrito del helado, ahora dicen que sí, lo intentan justificar, pero tampoco quieren hablar. Ignacio, la casa de los líos. Sí, yo lo que no sé es por qué lo ocultan. Si todo el mundo sabe qué es el Partido Popular, ya hace muchas décadas. Yo es que hace ya mucho tiempo que comprendí lo que era el Partido Popular. Veo que gota a gota, la sociedad española poco a poco también se va dando cuenta de lo que realmente significa el Partido Popular, ¿no? Pero pues caramba... el partido que va a salir a la calle, ¿no? El día 24, que ha organizado una manifestación. Sí, y me parece una noble iniciativa. ¿Saldrás a la manifestación del Partido Popular? Pues si estoy en Madrid, sí, pero que no lo sé si voy a estar en Madrid. ¿No? Pero vamos, yo he ido a todas las manifestaciones desde hace 25 años, creo que... Organizadas por el PP.
No, organizadas por todo tipo de plataformas cívicas por que el PP defendían también. los derechos civiles. Es que el Partido Popular no las convocaba nunca, siempre al Foro de Hermo, la AVT. Pero aquella de... la- ¿Cuál era la que se gritaba? hazte Esto oír. es un desmadre, queremos padre y madre. ¿Cuál era esa? La que organizó la Asociación de Colegios Católicos, aquella famosa de la familia. Pero iba La Esperanza que Aguirre, organizó... Sí, vale, pues O sea, todas podemos contar, esas... Ignacio Fanconi He ha ido- ido a manifestaciones organizadas por el PP. ¿Ese es el titular? Es que no ese sería el titular, Josué, y no empieces con tu doble set, No, bueno, o sea, empieces con tu González fuera Pons se reúne con Junts, Ignacio No, Fanconi es que- va a manifestar es desde que- el PP. No, pues mira, No pasa nada. ahora ya que me lo estás preguntando, estoy haciendo memoria y que yo recuerde, el Partido Popular no ha convocado ninguna de las grandes manifestaciones que hubo en toda la era Zapatero, las 2 legislaturas de Zapatero, que yo recuerde, pues me puedo estar Hombre. equivocando, pero es que recuerdo específicamente cómo el Partido Popular contraprogramaba esas manifestaciones e intentaba boicotearlas, porque yo las que recuerdo son famosísimas, las de la OBT, que todo el mundo las recordará, las del Foro de Hermoa, yo colaboré en la organización de esas de la OBT, Claro. las del Foro de Hermoa, hubo una también de las familias organizada por... Pero por no vamos la a hablar Iglesia del Católica. pasado, Vale, el entonces- día 24, el día 24. Bueno, pues entonces no me pregunten, Josué, si he ido a manifestaciones No, del PP o pero no. vas a ir. Yo no lo recuerdo. Pues a lo mejor sí voy si estoy en Madrid. No te quiero decir nada porque la causa lo merece, dada la situación en la que está España. Aznar Pero- ha pedido salir a la calle. Vale, bueno, pues lo que debía hacer Aznar es salir él cuando todas las demás que se han convocado y a las que él no le hemos visto el pelo José por allí. Andrés Calderón, ¿qué te parece esta técnica del Partido Popular? Y también te pregunto, ¿vas a ir a la manifestación del día 24? Por supuesto que no voy a ir. ¿No vas a ir? No voy a ¿Por qué? ir. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha dicho que es un acto de partido e incluso ante la posibilidad... dicho eso? Sí, se ha dicho que es un acto de partido. Ha dicho que es de partido. Sí, y de hecho cuando... O sea, no y- convoca a la sociedad española. no, ha dicho Convoca- que los de Vox no están invitados. ¿Ah, sí? Entonces, como O sea, está que no están- excluyendo... Pero Ignacio no es de Vox, ¿o sí? No, pero vamos a ver. Bueno. Yo no digo que soy ni que no soy. Yo, Josué, que tú siempre estás Pero- queriendo etiquetar a la gente. Pero tú eres alguien, no sé. Puedes dejar hablar, Josué. Vale. Siempre haces lo mismo. Yo lo que te digo es que no sabía este dato que estás aportando Sí. ahora, Andrés. Efectivamente, que no ha convocado a todo el mundo el Partido Popular. Bueno, ha dicho que todo el mundo que quiera ir estaría bueno que te A echaran ver, si vas. Josué, pero hay un ¿No? problema. A Es ver, que el Partido matízalo, Popular... No, Andrés, no hay porque- que matizar absolutamente que no entiendo nada. El Partido Popular no quiere a Vox. Es decir, es como el socio que está condenado a hablar con él, pero Sí. no quiere y le desprecia, le insulta, le calumnia continuamente. ya lo Entonces, saben. como no quieren repetir la foto de Colón, que según ellos, pues claro, Abascal, que salga ya Abascal o el Partido Popular, pues va de retro, ¿no? Para el Partido Popular, para Feijóo y toda esta gente que son socialdemócratas, pues no quieren que Vox vaya a la Plaza de España el domingo. Entonces, vamos a ver, el Partido Popular, duele o no, es el causante de los mayores de los problemas. Cuando José María Aznar Sí. se dedicaba a decir hay que manifestarse, vamos a recordar que él fue el que hizo grandes concesiones a los separatistas cuando el Partido Popular no tiene un discurso realmente nítido, cuando por ejemplo en esta vorágine que nos estamos encontrando de pactos o no pactos, se dedica a decir Feijóo, hay que ver el encaje de Cataluña en España, cuando por otro lado el Partido Popular en Galicia no defiende verdaderamente el español, es una fuerza, me atrevo a decir, nacionalista en muchísimos de los sentidos. Entonces, es que al final a la clase política le importa un bledo. Es más, Sí. hemos estado viendo a Laura cómo estaba explicando pues, los cambalaches que había dentro del Partido Popular con Junts, que por otro lado, no sé si lo ha dicho, pero parece ser que le ha facilitado tener un grupo en el Senado, lo que supone más de 150.000 euros que va a cobrar el partido de Puigdemont, y todo para pactar con ellos. Entonces, ¿qué legitimidad tiene el Partido Popular para criticar a Sánchez si están haciendo lo mismo? Lo que pasa es que al PP le dicen que no. Sí, En cambio, no, al Por eso- PSOE alusiones Ja- al Partido Popular, Ignacio Fanconi. Sí, y no me etiquetes, Josué, porque No, tú tienes pero- la obsesión de etiquetar a todo el mundo. Por alusiones. Yo lo que sé del Partido Popular es lo que sabe todo el mundo, o si no todo el mundo, casi todo el mundo. Y es que es un partido que cumple la función fundamental en nuestro sistema político de capturar el voto que no es de izquierdas para hacer política de izquierdas. O sea, es el que le da permanencia y continuidad a las políticas de izquierdas, aun y cuando la izquierda no puede seguir gobernando porque le avasallan las crisis económicas, los casos de corrupción, etcétera, y se requiere un recambio. Bueno, pues el Partido Popular es la pieza fundamental necesaria para darle continuidad a las políticas izquierdistas cuando no puede gobernar la izquierda. Eso
menos Vale, los que le entonces, votan, os pregunto, menos los que le votan, volviendo al tema de lo Lampedusa. sabe todo el mundo. Vale, volviendo al tema de Lampedusa. Vale. Vosotros tenéis a vuestro alrededor, seguro, me juego el brazo derecho, a que tenéis a vuestro alrededor personas que votan al Partido Popular y que dicen que pobrecitos estos inmigrantes que tienen que recorrerse todo África, recorrerse todo el Mediterráneo, llegar aquí, que hay que acogerles y hay que tener una política atractiva con ellos y una política como la del Open Arms. Pues habrá de todo, Josué, entre los votantes del Partido Popular. Sí, pero ¿cómo responderíais? Mayoritariamente yo, los votantes del Partido Popular que conozco y que son amigos míos, sé que tienen una posición contraria a la inmigración ilegal. Que esto es lo que estábamos comentando. O sea, tienen una Pero hay actitud personas, por ejemplo, católicas... y una visión del mundo que es no de izquierdas y sin embargo ve cómo su voto se utiliza para hacer política de Pero izquierda. hay personas católicas que quieren la inmigración y que quieren aceptarla y que quieren... Pero ¿no? porque Sí, esos eso es otro tema. Bueno, no. pero es que esos católicos creo que confunden lo que es la caridad. Uno, la caridad tiene que estar conforme a la verdad y por otro lado, la caridad empieza con los nuestros, con los tuyos, con lo de tu alrededor, ¿no? Tú no vas a preocuparte en una familia si tú del vecino del quinto o de otro lugar cuando en tu familia está gente pasando hambre, ¿no? Primero tendrás que ayudar a los tuyos. Entonces, claro que hay que ayudar a los que vienen de fuera, pero claro, podemos ayudarles. Porque fíjate, es que dentro de la Iglesia pues hay una crisis de identidad como la está sufriendo Europa, ¿no? En este sentido tenemos al Papa Francisco que hace unos meses cuando estaba en el avión, que ahí ya no habla tanto como Papa sino como persona, pues decía... Como Jorge Mario. Pues hablaba de que había que repoblar Europa con inmigración, ¿no? Pero por otro lado encontramos otros cardenales, como por ejemplo el cardenal Robert Sará, de raza negra, o sea, no le pueden llamar ni racista ni nada, y además conoce muy bien esa zona, que dice literalmente cómo la Iglesia no puede colaborar en esa nueva forma de esclavitud, que es la inmigración masiva, ¿no? Porque al final uno tiene que analizar el porqué de esta inmigración. Si vemos, hay un gran acuerdo, por un lado, la izquierda, que quiere entrar, en mi opinión, para destruir las raíces de Europa, unas raíces católicas, y por otro lado también podemos ver cómo la COE y los grandes empresarios no protestan ante esa oleada de inmigrantes, ¿no? Qué curioso cómo la izquierda por un lado y luego el sucio capitalismo por otro lado se ponen de acuerdo. ¿Por qué hay detrás? Hay detrás la llegada masiva de una mano de obra barata que lo que produzca es desintegrar lo que es Europa, acabar con nuestra civilización. Entonces, la verdad, a esos católicos, y ya termino la pregunta, lo que hay que decirles es, muy bien, yo puedo acogerle, yo les traería si les puedo acoger. Les puedo acoger, verdaderamente no, porque no estamos en las condiciones. Si hay 2 millones o 3 millones de parados en nuestro país. Entonces, de nada vale traerles aquí y luego dejarles abandonados y en unas condiciones pésimas que les aboca lo que les aboque. Y luego, además, es que su cultura, en muchos de los casos, es incompatible con la nuestra. Pero no solo se da la mano en la izquierda con ese capitalismo, sino también con la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo un libro, en este caso creo que de tercero de primaria, de una editorial, en este caso de la asignatura de religión, la asignatura pues, que todos aprobábamos y que nos iba muy bien. Yo no di religión católica, yo era de los rebeldes en el colegio, pero entiendo que mucha gente sí, y para que vean ustedes lo que estudian sus niños cuando van a religión católica en un colegio, ya sea concertado, público. Vamos a verlo, le voy a pedir a Marta que nos ponga la imagen. Descubre a Oscar Camps, dice aquí, aparece ejercicio número 1. ¿A quién hizo prójimo Oscar Camps? Prójimo, entiendo que recuerdan la historia del Evangelio de quién es nuestro prójimo, le preguntaban a Jesucristo, ¿no? Y él contaba la historia del buen samaritano. Bueno, y entonces explican la historia de Oscar Camps, que es uno de los fundadores de Open Arms, ¿no? La famosa ONG que se dedica a traer inmigrantes a las costas europeas. Y cuentan un poco la historia de Oscar Camps. En grande, brazos abiertos, y debajo, en resumen, Jesús nos enseña que Dios nos quiere y nos cuida como un padre. ¿Quién es nuestro prójimo? Amar a Dios y amar al prójimo. Los cristianos cuidamos y amamos al prójimo, amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Ignacio Fanconi, una valoración de esto. Sí, poco más se puede decir a lo que ha dicho Andrés. Lo primero es que no se les procura una vida mejor. Lo segundo es que se les expone a un riesgo de perder sus vidas, que muchos de ellos efectivamente pierden su vida en esas travesías en el mar Mediterráneo. Y lo tercero es que se descapitaliza los recursos humanos de esos países de origen, porque lo mejor, lo más proactivo, lo más joven de las sociedades
de origen, pues se viene a Europa engañados por una vida mejor que no encuentran y en la que luego caen pues las mujeres en la prostitución y los hombres en las redes de la distribución de droga, ¿no? Lo estamos viendo habitualmente. Otra cosa que se suele decir es que si son refugiados políticos, pues la mayoría no son refugiados políticos, pero vamos, la mayoría son la inmensa mayoría. Y por lo tanto, no es un caso de humanidad ni nada por el estilo. Entonces, lo que hay es una mafias de tráfico de seres humanos que además de enriquecerse con ello, están financiados por organismos globalistas como los grandes globalistas que financian. Y mójate, Ignacio, ¿los libros de religión católica deberían enseñar esto? Yo creo que no, yo creo que eso no tiene nada que ver con la moral ni con la fe católica. Todo esto relativo al amor al prójimo, pues está muy cogido por los pelos. Pero es que el Evangelio es tan amplio y tiene tantísimas cosas que cualquier versículo, cualquier capítulo se puede coger de forma interesada y manipularlo en un sentido o en otro. Yo recuerdo un sacerdote, no hace mucho, fue el Adviento, el último Adviento, o sea, ahora va a hacer un año, hace 10 meses. Que ya sabes que durante el Adviento pues se suelen leer, hacer lecturas del Bautista, ¿no? Juan el Bautista. Porque era el precursor, etcétera, ¿no? Entonces era el que iba a anunciar la buena nueva, etcétera, ¿no? Bueno, pues este sacerdote allí ya hay veces que te entran, no sabes cómo reaccionar y hay cosas que son cómicas, ¿no? Porque este hombre sacerdote cuando estaba allí comentando la lectura, como San Juan Bautista pues comía saltamontes y miel silvestre, pues dijo, ¿veis? Este era un precursor del ecologismo, ¿no? Porque está de moda todo lo de que tenemos que comer insectos. O sea, no es nada de la negación de los bienes materiales y sobreponerse a las dependencias de la sensualidad, por eso se fue al desierto. No, ahora ya no es eso. Ahora es que se iba allí al desierto. Porque era Greta. Porque era partidario Greta Thunberg. Entonces, claro, cualquiera puede coger el Evangelio y manipularlo a su antojo. Esto es una cosa muy antigua y no nos vamos a... Pero siempre hemos oído decir lo que ya ha mencionado Andrés antes, ¿no? Y es que el amor al prójimo es el amor al prójimo, que es exactamente lo que etimológicamente significa, al próximo, el que está cerca, ¿no? Siempre los sacerdotes bien intencionados, de buena conciencia, siempre predicaron eso, ¿no? Porque yo que estoy suscrito a una ONG que apoya a los indios del Amazonas y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces los sacerdotes le dicen, sí, pero ¿y a tu hermano? Dice, no, con mi hermano llevo 20 años que no me hablo. Bueno, pues eso es el amor al prójimo, ¿no? Hay mucha gente que oculta su egoísmo o su mentalidad, digamos, de cómo se llaman las... bueno, pues, filántropa, ¿no? Ocultan su egoísmo, en definitiva, ocultan su egoísmo, pues camuflándose con estos tipos de filantropías de amor a los indios del Amazonas o a los negritos del Serengeti o cosas por el estilo. Oiga, pero tienes a tu madre en una residencia, no te puedes ocupar de ella, puedes tener mayor amor a tus personas más allegadas, eso ya no. ¿no? Pues eso es buena reflexión. La verdad que en el Evangelio, hablando de lo que se puede manipular, también hay una historia en la que Jesucristo a una chica sirofenicia pues decide decirle, no, a ti no te vamos a dar nada, coge de las migajas si quieres que se caigan de la mesa, ¿no? Y la mujer dijo, sí, hasta de las migajas, ¿no? Me gustaría comer, ¿no? Y entonces Jesús dice, no he visto mayor fe que esta en todo Israel, ¿no? Quiere dar una lección, pero a una mujer extranjera lo que le dice, no, es que tú no estás llamada a participar de la mesa, ¿no? Para luego dar una lección. Pero además, a lo que voy es que podemos coger el Evangelio y tergiversarlo como sea. Vamos a darle la palabra a José Andrés. Sí, solo una cosa y remato, perdona, Josué. Pero es que además a estas personas que vienen, camuflar esto bajo el principio de la caridad cristiana es completamente falaz e hipócrita, porque a esas personas que vienen no se les predica el Evangelio. O sea, si a estas personas que vienen de África y tal se les dijera, no, es que ahora vamos a meter aquí una catequesis y tal y no sé qué, no sé cuál. No, pues es que no se hace nada de eso. ¿Vale? Entonces es una hipocresía ampararse en ese tipo de cosas para justificar lo que se está haciendo. Y luego ya no relacionemos, porque lo podemos hacer, porque los datos están ahí, entre los delitos que se producen en las áreas donde la inmigración masiva copa una ciudad, porque están ahí los datos, ¿eh? Yo no me invento nada y los datos son reveladores. ¿Te parece bien que los libros de religión católica tengan
escritos acerca del Open Arms y que enseñen este tipo de Pues cuestiones? la verdad es que es alarmante porque estoy convencido de que muchos padres llevan a su hijo a un colegio pues religioso con la tranquilidad de, bueno, a mi hijo no le van a intoxicar con estas ideologías, y luego nos encontramos que la realidad dista mucho de esto. Y es que muchas veces yo digo que muchos colegios católicos son fábricas de ateos porque, en fin. Pero bueno, al final, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por un lado, vemos como vivimos una sociedad pues líquida, atomizada, donde no nos preocupamos por nuestro vecino, donde vemos una señora y no la dejamos un sitio en el autobús, pero por otro lado nos dedicamos a escribir de todo en defensa de los refugiados y en defensa de lo abstracto, ¿no? Porque en lo común, en lo concreto, no nos preocupamos, pero sí en las grandes ideas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta ¿quién es este hombre, ¿no? Porque le están poniendo ahí de un ejemplo de... Oscar Camps, ¿no? No, sí, Oscar Camps es del Open Arms, que le ponen como si fuera un bendito, ¿no? Un santo al que había que canonizar una vez que muriera. Cuando este hombre, pues mira, existe un organismo europeo, Frontex, que es la Agencia Europea de Guardia de Fronteras, donde por otro lado en España está la Policía Nacional y la Guardia Civil, donde pues han hecho distintos informes, y en uno de ellos, que fue el año pasado, decían de que tienen bastantes indicios de que Open Arms y otros como Médicos Sin Fronteras están en connivencia con esas mafias, ¿no? Porque muchísimas veces que criminalizamos a los que vienen, cuando pues hay de todo, ¿no? Sí que es cierto, cuando uno ve Lampedusa y se encuentra que la inmensa mayoría no son mujeres y niños, sino que son gente de 30, 40 años. Es que no se ve una mujer. No se ve una sola mujer, pues uno ya empieza a preocuparse y a decir, ¿esto qué es? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Pero es que además de toda esta gente que viene, hay un negocio por detrás que está blindado, que son las mafias de los distintos lugares que están con ellos y que se dedica a negociar con el Open Arms, y a cambio de dinero y a cambio de una serie de cosas, pues traen inmigrantes. Y es que detrás de la entrada de inmigrantes no está esa caridad que dice el libro de religión. Hay un proyecto que es descivilizar Europa, acabar con la Europa que conocemos. Porque es que una cosa clara, si de repente tu España, que tiene 47 millones, ahora ya hay más inmigración, pero imagínate en un caso que fuéramos 47 millones de españoles, y de repente llegan 47 millones de gente de otro lado, deja de ser España, por más de que compartamos el territorio, se convierte en otra cosa. Y eso es lo que están buscando, y por otro lado lucrarse con esa mano de obra barata y esclava. Si España tiene 47 millones de españoles y metes a 47 millones de nigerianos, pues habrá Nigeria y no España. Totalmente. Es tan sencillo como eso, con las consecuencias que eso tiene. Para acabar, señores, ¿qué solución le ponemos? Porque este es el diagnóstico, pero ¿qué solución? Meloni propone ese envío naval para poder parar todo esto. Von der Leyen propone la regularización y la legalización de todos estos inmigrantes. ¿Cuál es la solución, Ignacio Fanconi? Cualquier solución que se haga tiene que pasar por la Unión Europea, porque es en quienes están las competencias transferidas de este tipo de temas de la frontera, ¿no? ¿Crees que la Unión Europea nos va a ayudar Y la en Unión, esto? efectivamente, como iba a continuar diciendo, como la Unión Europea no va a ayudar en este tema porque tiene el objetivo completamente inverso, o sea, lo que pretende es un proceso de sustitución poblacional en toda la Unión, ir incorporando cada vez más personas extranjeras hasta desnaturalizar los países y diluir su soberanía y su identidad. Pues como el objetivo es completamente contrario, pues al final lo que habrá que hacer es plantearle a la Unión Europea que nosotros, como han hecho estos países de la Unión, España, pues también tiene un ejercicio legítimo de su soberanía y que toma sus medidas respecto a este tema, pues como ha hecho Hungría, y que lo hizo con todo el tema, lo vimos hace menos de un año, ¿no? Con toda esa avalancha de inmigración que se le vino. Y simplemente dicen, no, es que no van a pasar y no van a pasar. Entonces, es un ejercicio soberano, se le amenazó, pues, a quien expulsamos, a qué tal. No, no han expulsado a Hungría porque no se puede expulsar a ningún país más que por unanimidad, y por lo tanto lo único que hace falta es tener voluntad política. Si tú tienes voluntad política, es que Meloni no tendría ni que haberte dicho nada a Ursula von der Leyen, es organizar el bloqueo ella con la Armada italiana y ya está. Y entonces le protestarían en la Unión Europea y se generaría un conflicto diplomático y de instituciones. Muy bien, pues que se genere lo que sea, sí, pero Italia tiene derecho a ejercer su soberanía porque no la ha cedido a la Unión Europea, ha cedido una serie de competencias, pero no ha cedido su soberanía, y por lo tanto la ejerce como le dé la gana. Y entonces esa es la solución. La solución es ejercer la soberanía. Es la palabra maldita en la Unión Europea, que son las soberanías nacionales, que no se mencionan nunca, y sin embargo es
el fundamento de la Unión Europea, porque la Unión Europea está constituida desde su origen con el principio de que es una unión de estados soberanos y que no es una confederación, no es una federación, perdón, es una unión de estados soberanos que mantienen y conservan su soberanía. Pues esa soberanía hay que ejercerla simplemente, por muchos conflictos institucionales que pueda generar. Importante esto. Pues Andrés. La solución es aplicar el sentido común. Y contestándote, yo creo que ahora Meloni se está jugando mucho, ¿no? Porque tiene que demostrar que es distinto al establishment y al Partido Popular Europeo y al Partido Popular de allí, a la izquierda. Tiene que demostrar que es capaz de hacer frente a todo esto. Y sí que es cierto que el papel de Europa es fundamental, y es fundamental en muchísimos frentes en donde muchísima gente no lo sabe, porque votar en las elecciones nacionales es vital, pero en Europa prácticamente, porque muchísimas de las decisiones se toman ahí. Entonces, dentro de unos pocos meses, el 8 de junio, si no recuerdo mal, hay elecciones al Parlamento Europeo, nos estamos jugando mucho, y aquí vemos dos bloques claros, que por un lado, desde la izquierda, desde Sumar, lo que sea lo categórico a Sumar, el Partido Popular Europeo, pasando por el PSOE, que defienden un proyecto, por un lado, una Europa federal, en donde quieren reformar los tratados, y por otro lado, pues hay que defender una llegada de una inmigración legal y controlada, y no hay que fomentar el efecto llamada, que es lo que están haciendo nuestros políticos, quitando algunas excepciones, pero la inmensa mayoría del bipartidismo están fomentando la llegada de inmigración. Y por otro lado, lo que hay que decirles es, si tú quieres venir, pues que sean con los controles adecuados, y habrá que ver si nuestra capacidad nacional puede absorberlo, porque de nada vale decir vengan si no le podemos dar las condiciones adecuadas, porque eso no es ni caridad, y eso es condenar tanto a ellos como a los españoles y todos los europeos que ven cómo en los barrios, que no son los barrios donde vive la clase política, sino los barrios de la gente de pie, soporta esto. Por ejemplo, donde yo vivo, pusieron un edificio donde había un piso, había una serie de menas, y generaron una gran cantidad de problemas, y claro, y vemos ahí como toda la clase política, hay que cogerlos, son nuestros niños, incluso líderes del Partido Popular decían eso, pero claro, lo que no saben es que es aguantar todo esto, que es aguantar esa inestabilidad, el no poder estar seguro. ¿En qué barrio vives, José Andrés, si no tienes problema de decirlo? Pues vivo cerca de el sitio San Blas Canillejas. Ah, muy bien, buena zona, yo la conozco, esa zona. Y en donde es una zona que hay de todo, pero donde encuentras que muchísima gente, y ya no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, es que es de sentido común, donde hay que ayudar, pero bajo unas condiciones. De nada vale que tú digas, venir aquí, si de repente tienen que vivir en una casa 10 personas, en una casa de 70, 80 metros cuadrados. Es que eso es imposible, y por otro lado, pues es que al final se necesitan líderes fuertes, ¿no? Y, por ejemplo, Víctor Orbán es un claro ejemplo de un líder que se enfrenta a la Unión Europea, que no es euroescéptico, no se quiere ir de la Unión Europea, todo lo contrario, pero sí lo que quiere es defender un proyecto de unas naciones que puedan decidir frente a ciertas oligarquías de Bruselas que han secuestrado la soberanía de los pueblos, porque es que no se sabe verdaderamente lo que se hace allí. Y lo que es que además el poder de los burócratas europeos no es un poder democrático, tampoco no los ha elegido nadie. A esos de la Comisión Europea, que son los que mandan, en definitiva, son literalmente un grupo de amigos. O sea, no tienen ningún respaldo democrático. No está muy claro aquello que decía Ortega y Gasset de Europa es la solución y España el problema, porque estamos viendo los problemas que está trayendo, en este caso, la institución por antonomasia europea, que desde 1945 pues, nos lleva guiando a España desde 1986, cuando Felipe González pues, nos metió y toda España dijo sí, aleluya. Solo se opuso Fernando Sánchez Dragó y poquito más. No recordaba eso. Sí, Dragó, además, en una tertulia en la cadena SER, sí. Se reveló a todos los que estaban, a todos los demás tertulianos, y ganó en todas las comunidades autónomas ese debate, salvo en Cataluña y en Canarias, que eran más europeístas. Sí, y en cambio Dragó ganó en todas las demás. De hecho, Sánchez Dragó creo que cuenta, si no me equivoco, que cuando España decidió unirse a las comunidades europeas, dijo, yo ya no me declaro español, y pidió el derecho de apátrida, porque dice, esto puede ser la disolución de España. Yo creo que no. Creo que la Unión Europea, si está bien gestionada y están claros los límites, pues está bien. El problema está que hay un proyecto detrás de ello que no conocemos y que va en contra del espíritu de los españoles y de nuestra forma. Me quedo con dos titulares. Ignacio Fanconi va a ir a manifestaciones del PP. No lo tengo seguro porque depende de la disponibilidad que tenga esa mañana, Josué. O sea, que es más importante lo que tengas que hacer esa mañana que España. Bueno, tengo... No ponga, Josué, tú siempre pones... No, es verdad. Nos lo está diciendo. Depende de la disponibilidad que tenga esa mañana, porque tengo asuntos familiares que atender y no sé si esa mañana tengo alguno.
Pero hacer la compra no, es es hacer la compra, es atender a personas que son mayores. Vale. Entonces, no lo sé. Bueno, eso también es contribuir a España. Lo que me tenías que haber dicho es, Pues eso también es contribuir a España. Lo mismo si voy. Me ha aclarado mucho de todas maneras Andrés y le agradezco porque no lo sabía ese detalle, que el Partido Popular no ha convocado a la sociedad española, sino que es una convocatoria. Ha convocado a la sociedad. Y rectificó después. Matizó y dijo, no, es un acto de partido. No sabe, como el PP no se sabe ubicar. Ignacio va a ir y José Andrés no. Por supuesto que no. Eso nos han quedado claro. Bueno, no, está claro yo iré con Ignacio. Ignacio, si tú vas, yo voy. Muy bien, ya sabes que si tú me dices... Pues si voy, te aviso. Eso es. ¿Vale? Venga. ¿Tú eres de llevar bandera o no? No. En España. No, vale. En el corazón. Sí, llevo otros símbolos españoles también. ¿Qué símbolos llevas? Pues he llevado muchas veces banderas con la Cruz de San Andrés. Muy bien. Otras veces he llevado otro tipo de distinciones también que representan a España. Y, en fin. Sí. Muy bien. Ignacio Fanconi, muchísimas gracias por venir aquí. José Andrés Calderón, gracias de verdad por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Y como estamos en martes, pues toca tiempo de rock. Nosotros somos gente de cumplir con nuestra palabra y tenemos aquí a Raúl Echanca. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en la burbuja, como siempre, José. A mucha gente le ha gustado el programa de la movida, el programa en el que se comentó tanto el rock como la música que se dio en la movida, que lo sepas, ¿eh? Bueno, pues me parece muy bien. Está muy bien que a la gente pues le guste. Además, es normal, al final es lo que hablamos, son clichés que son etiquetas, pero que es verdad que están muy patentes en la música de aquí. Ya ves, la palabra la movida, pues quieras o no. Sí, claro, y denomina pues eso, una etiqueta histórica en la música de aquí, nacional. Hoy nos traes un nuevo grupo, porque nunca repites. El Chanca siempre nos trae algo nuevo y se acabará el programa, pero nunca el rock. Pues el grupo que vengo a hablar se llama Dislepa. Sí, pues un grupo pues que además pues bueno, fue coetáneo a mi adolescencia, a mi juventud, lo viví en primera persona y bueno, pues un grupo que me encanta, la verdad. Un grupo pues eso que se forma a finales de los 70, en el 78, ¿no? Son de Sheffield, del Reino Unido, una ciudad muy industrial, ¿no? Digamos, que luego no se asemejaría con la carrera y la vida que tendrían. Y bueno, pues un grupo que empieza, digamos, a nivel local, colocando una especie de mini LP que se hace un poco famoso entre el nivel local, ya lo forma, pues eso, ya está Rick Sabbath, que es el bajista, Joe Elliott, luego ya también vendría Steve Clark, el otro guitarrista, y Rick Allen, pues un chico que meterían de batería con 15 añitos, ¿no? Un chico que también luego más adelante veremos que es importante en la historia del grupo. Y bueno, pues a raíz de sacar ese mini LP, pues consiguen llamar la atención a nivel local, un movimiento que se estaba creando también en Inglaterra, que era el New Wave o British o Heavy Metal, ¿no? Pues digamos que los meten dentro de ese sonido y ese estilo, pero digamos que más adelante pues ellos intentarían cambiar su sonido. A raíz de eso pues consiguen ya un contrato discográfico. En el año 80 pues graban lo que es su primer disco, que es el On Through the Night, y un disco que bueno, pues ellos, aunque venían de esa escena que te digo de hacer un poco un heavy metal que se hizo famoso en Europa, ellos quieren meterse un poco en el mercado americano, ¿no? Y empiezan a cambiar un poco su sonido. Entonces esto hace que sus primeros seguidores pues se lo echaran un poco en falta, ¿no? Como que querían suavizar el sonido. Porque este es un grupo que sí ha quedado en la importancia para mí del rock, pues que es un grupo de lo que se llamaría el hard rock melódico, pues de los mejores que ha habido en la historia, a lo mejor comprendido en los años 80, pero muy bueno. Entonces, ¿tienes que ser heavy para que te guste o...? No, es que es lo que consiguió esta gente. Consiguió unar a la gente que le gustaba el heavy y digamos a la gente que le gustaba el pop. Ahí están. Sí, ahí están. Pues en el centro está Joe Elliott, que es el cantante. Luego con el pelo corto, que es un guitarrista, y esta gabardina Phil Collins. Luego está Vivian Campbell, guitarrista, Rick Sabbath. Y luego ya el último sin el brazo, pues el batería, Rick Allen. Y lo que te digo, en el 81 pues sacan otro disco, High and Dry,
Y aquí ya les produce pues un productor que fue clave en la historia de este grupo, que se llama Rod Mullanger, que es el productor que produjo el Highway to Hell de AC/DC y el Back in Black. Entonces era un productor pues muy famoso. De hecho, la vez que estuvimos hablando con el Sherpa, pues estuvo hablando de que Barón Rojo estuvo a punto de conseguir que le produjera este productor, pero que no pudo ser porque cogió a este grupo, ¿no? Un grupo que en aquel entonces él decía pues un poco minimizar, pero es que al final este ha sido un supergrupo en Estados Unidos. Al Sherpa todo el mundo es poca cosa. No, a ver, hombre, lo que sí tenía atinado es que el productor era muy bueno y que al grupo que cogía, pues claro, tú mira, haber producido Highway to Hell y el Back in Black de AC/DC, o sea, el productor era muy bueno, tenía asegurado pues una promoción y unas ventas a cualquier grupo que tuviera, pero es verdad que al final un productor un productor que es tan bueno como es este, si se fija en un grupo, o sea, no es porque sí, es por algo y además pues luego lo demostró, o sea, tanto él como el grupo, o sea, ya te digo, en este sentido, cuando se mueven tantos millones, como que las casualidades, ¿sabes? No los cogió porque fueran una banda cualquiera, pero bueno, los produce ese primer disco, ese segundo disco, perdón, el Hannah and Dry, y estos dos discos pues es que todavía no está muy definido el sonido de ellos, eso viene un poco suavizando el sonido, pero todavía tenía ecos del sonido además de AC/DC, eso notaba que habían compartido al productor. De hecho, pues Joe Elliott os cuenta que casi que conocía a Bon Scott en la época final de AC/DC y contaba una anécdota siempre muy curiosa de como que le dejó unas libras y que son unas libras que nunca le pudo devolver porque el Bon Scott pues desgraciadamente se murió. Y como te digo, pues ese disco no consigue todavía tener ese éxito, pero sí ya los empieza a llevar a Estados Unidos y pues una canción que hay, Bringing of the Heartbreak, pues de las primeras canciones del rock que se pone en los vídeos de la MTV y empieza a crear pues un poco ya en el 83 ya sí que ya cambia la historia del grupo, ya sacan su tercer disco, se llama Piromanía y este disco ya vende más de 10 millones en Estados Unidos y otros 10 a lo mejor en el resto. Entonces es un disco tremendo, ¿sabes? Tienes canciones como Photograph, Fooling, Rock of Ace, Rock Till You Drop, Too Late for Love, o sea, un discazo que además marca un poco como la pauta del sonido que sería el que triunfaría en los 80, ¿no? Allí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el rock, ese hard rock, hair metal, glam metal, todo este rock que te comenté que cuando luego llega Nirvana en los años 90 lo barre de la escena, porque digamos que este grupo es al principio de los 80, incluso con ese disco Piromanía, como el que marca la pauta de lo que será ese rock que va a reinar en los 80 de pues esto de glam rock, de hair metal, rock festivo, pues es un grupo que marca mucho las pautas porque pues eso es un hard rock pero muy melódico, con unos estribillos pues muy pegadizos, unos coros muy bien ejecutados y luego pues no sé, yo siempre he dicho por ejemplo un grupo que a lo mejor aquí no caló tanto, pero aquí caló más la figura a lo mejor de Bon Jovi, Europe, pues ese tipo de grupos, ¿no? Que estaban rock pero le gustaban también a la gente del pop y por ejemplo pues no sabemos que Bon Jovi en el público femenino pues o sea, ha tenido pasiones, pero yo siempre he dicho que la música, en cuanto a lo musical, pues Def Leppard es una música muy parecida a la que hace Bon Jovi, un rock bastante suave. Si te gusta Europe, te va a gustar de él. Y si te gusta Bon Jovi, desde luego, y incluso yo creo que Def Leppard, este disco Piromanía y lo que sería siguiente en la historia, o sea, son discos incluso mejor ejecutados y mejor, o sea, en cuanto a lo musical, tienen incluso más España, calidad. ¿Qué tal se acogió a este grupo? Bien, lo que pasa que es lo que te digo, a lo mejor no caló tanto como sería un grupo como Europe o Bon Jovi, pero esta gente donde caló y había que calar de verdad era en Estados Unidos, claro. Entonces, pues, me entiendes que no calaran en España tanto, pero bueno, sí es verdad que ya te digo, a todo amante de ese estilo de música, si escucha, por ejemplo, una chica que haya escuchado Bon Jovi, pues yo siempre se lo recomendaría escuchar Def Leppard, que bueno, no sale esta figura tan principal, masculina, a lo mejor tan atractiva, pero en cuanto a la música es a lo mejor incluso mejor, ¿sabes? Entonces, pues este disco es lo que te digo, pues cambia la historia de ellos, ya les afincan en Estados Unidos, yo te digo, venden 20 millones, o sea, la prueba de que este productor que hablamos con el Sherpa y el grupo triunfa, pero bueno, esto es el año 83, pero aquí viene un hecho clave de esta banda, ¿no? Y para mí, desde luego, o sea, en el año 85, en la noche de Nochevieja, el batería pues tiene un accidente de coche y pierde el brazo.
Lo hemos visto ahí en la Claro, imagen. y tú piensas, anterior. un batería sin un brazo, Complicado. complicado, ¿no? Pues por eso yo cuando hablaba aquel día Serpa, no sé, un poco, que a veces les quitaba un poco de menos, yo pensaba, dile para, o sea, solo se merece de más porque demostraron ser un grupo de no solo de músicos, sino de compañeros, porque en una situación así, digamos que de 100 grupos que están en ese momento de tanto éxito y jugándose tanto, pues con sacar ese segundo disco de éxito, que una producción y muchos millones, de repente te pasa esa situación, y este grupo demostró, esperó a ese batería a que aprendiera a tocar solo con un brazo, ¿sabes? Con un brazo y luego pues complementando lo que le falta con el otro, con una especie de caja de ritmos que tocaba con el otro pie. Pero lo que me refiero es que pues uno de cada vamos, es que 99 de cada 100 grupos en esa situación, lo fácil hubiera sido destituir al batería y meter a otro, porque además la discográfica te está exigiendo que saques otro disco, que sea una continuación de un disco que ha sido totalmente millonario. Y pues ellos se encabezonaron en que no, en que iban a esperar a su compañero a que aprendiera a tocar. Pero claro, ¿eso qué supone? Supone que ese disco que va detrás de Piromanía, que ha vendido tanto, pues genera una presión ante ese siguiente, y no lo pueden sacar hasta el año 87. O sea, se tiran pues prácticamente 4 o 5 Pero años. Y esperan al a su borde de la quiebra, ¿no? Porque la producción pues había ido económicamente a unos niveles muy, muy superiores. Digamos que se la estaban jugando en todos los sentidos, porque si el disco no salía bien, pues digamos que el grupo podría incluso desaparecer. Pero en el año 87 sacan Histeria, y si Piromanía es un disco sublime, el Histeria es el sublime elevado a la enésima potencia, porque este disco vuelve a vender más de 10 millones en Estados Unidos, pero es que luego ya en el global empieza como otros 20 más, es como si vendiera 30. Además, es un grupo que tiene la curiosidad de ser, junto con mira qué grupos, con The Doors, The Beatles, The Who y Led Zeppelin, el único grupo que sacando 2 discos, o sea, 2 sencillos seguidos, que vendan más de 10 millones, o sea, de 10 millones en Estados Unidos y otros 10 fuera. O sea, hablamos de más de 20 millones cada disco, 2 discos seguidos. Estamos hablando de que en un grupo donde... Solo hay un podio. Claro, Beatles, The Who, Led Zeppelin Y Doors. O sea, entonces lo que hacen esta gente con 2 discos... El Olimpo. Claro, el Histeria es un disco, ¿cómo te diría? Aparte de que es un disco, como te he hablado, este rock melódico, todo esto tan bien ejecutado, los coros, luego además en este disco que también lo produce Mutt Lange, pues les hace meter como digamos la parte de sintetizador y teclados que también queda muy bien y lo llega a fusionar ese rock que, vamos, lo suaviza casi hasta un punto que parece a veces pop, pero es lo que hace, conecta muy bien con la gente que, digamos, pues no estaba metida en el rock, meterle ese estilo, los vídeos en la MTV arrasando, y claro, es un disco que de 10 canciones, 11 que tiene, 7 fueron singles, ¿sabes? Estamos hablando de Woman, de Rocket, de Animal, de Portion Sugar on Me, Love Bites, Armageddon Need. No sé. Un disco que de 10, 11 canciones tiene 7 singles, hay pocos también en la historia. El Thriller de Michael Jackson y contados. O sea, Joder, si de 10 canciones 7 acaban siendo singles, pues es lo que te digo, imagínate qué pedazo de disco es. Entonces, pues bueno, este disco les encumbra ya totalmente. Encima, pues demuestran esta historia que te digo de superación con el batería. Y bueno, también es verdad que ya... Pues, y el tío con un brazo tocando la batería. Sí. Entonces ya llega la década de los 90 y bueno, pues también le pasa una desgracia. El guitarrista que había estado con ellos, que se llamaba Steve Clark, pues había tenido problemas de alcohol y con tranquilizantes de esto, pues se murió. Entonces en el año 92, ya cuando sacan el Adrenalize, pues cogen al guitarrista que había estado en Dio, Vivian Campbell, un guitarrista famoso. Y bueno, pues es verdad que aquí ya se conjuga lo que te dije, de que entra la época del grunge, Nirvana y todo esto, y bueno, pues todo este estilo de música y de grupos los hizo polvo. Esta gente todavía, este disco, como eran tan grandes, pues todavía este disco consiguió vender, sí, están canciones como Les Rackets, la de You Make You Love Like a Man,
Y bueno, y además en esta época pues yo tuve la grandísima suerte en el año 92 de verlos. Y creo que además fue la primera vez que tocaban Vivian Campbell, este nuevo guitarrista, su primer concierto de prueba, como empezaban la gira de Europa aquí en España. Digamos que era el primer concierto de ese guitarrista nuevo con Deep Leppard, y fue un concierto que te lo he contado alguna vez antes, cuando se quería hacer un concierto para probar el disco, probar ese primer guitarrista, pues Deep Leppard en aquellos años, si venía a España, podía llenar el Palacio de los Deportes perfectamente. Pero decidió tocar en una sala pequeña que se llamaba El Canciller, una discoteca, pues que un aforo de 15.000 en el Palacio a 2.000, pues digamos que era un concierto un poco semisecreto, no lo anunciaron, o no tanto con el nombre para que... Pero tú te enteraste. Pero yo tuve la suerte de ir con 2 o 3 amigos, y encima de eso, ver una banda que estaba en un momento que llenaba arenas, verla en una sala pequeña, pues claro, o sea, yo Un lujo tremendo. disfruté como un enano. La verdad es que aquello pues fue maravilloso, y es lo que te digo, fue una reafirmación Qué bueno. de lo que es esta banda. Para acabar, recomiéndanos un tema que nos guste de Bueno, Def pues Leppard. yo sobre todo hay que recalcar de esta banda, ya te digo, luego siguieron grabando discos y historias, o sea que al final tienen 12 o 13 discos, han vendido más de 100 millones, están metidos en el Salón de la Fama en el 2019, o sea, han estado hace poco este verano en España haciendo una gira con Motley Crue, estuvieron tocando aquí en Madrid, o sea, la banda sigue en activo, está claro que ya sus discos épicos y sus canciones o su época dorada en cuanto a canciones pasó, pero discos, pues hay que recalcar estos 2 que te he dicho, Piromanía y Histeria, porque son 2 discos que a lo mejor, ya te digo, aquí en España no ha calado tanto, ¿no?, como en Estados Unidos Deep Leppard, pero es que es una pieza, ya te digo, fundamental de lo que es el hard rock a nivel melódico. ¿Y un tema si tuvieras que quedar? Pues temas, yo aquí me quedo con temas famosos, pero bueno, es que ya te digo, casi todos estos dos discos, las canciones podían ser singles. A mí me gusta mucho el Photograph, que es la canción, pues a lo mejor la más famosa del Piromanía, y me gusta mucho el Animal de Histeria. O sea que... Pues nos quedamos con esa recomendación y con un grupo que, bueno, pues ha calado y de qué manera en Estados Unidos, pero que tiene la oportunidad de conocerle, pues gracias al Chancas, a la burbuja. Ya digo, todo seguidor de pues este estilo de hard rock melódico, pues esto como te he hablado, cualquier persona que le guste Bon Jovi, Eurozone, no sé qué, podrá comprobar que si escucha este grupo, pues son incluso musicalmente, esta es mi opinión, pues son incluso mejores. Joder, pues ahí queda la recomendación de Raúl el Chancas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Acabamos este programa dándole las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, y diciéndoles que volvemos mañana a las 10 de la noche. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.